gracias a Alberto, a la universidad, al Museo Thyssen también por poner en marcha este curso que, igual que comentaba el compañero anteriormente, creemos que es muy importante de cara a la inclusión de las personas con discapacidad y las personas diferentes en el mundo de la cultura. Como decía Alberto, vamos a presentar un proyecto que desarrollamos desde FEAPS Madrid con el nombre Más Cultura, Más Inclusión, que viene funcionando desde hace apenas un año y que realizamos en colaboración y gracias al apoyo de la Fundación Repsol. El objetivo de este proyecto consiste en promover y facilitar el acceso a la cultura de las personas con discapacidad intelectual desde 3 puntos de vista diferentes. Por un lado, como creadoras, como artistas y como generadoras de productos culturales, también como espectadoras, como clientes, como visitantes de los centros culturales y del arte de la cultura. Y por último, como trabajadoras, ¿no? Porque la cultura y el ámbito cultural, como bien decía Alberto, que tenéis esta tarde una ponencia más enfocada al ámbito laboral, también es un nicho de empleo para el colectivo, ¿no? Presentamos un poquito la organización de la que venimos. FEAPS Madrid es una federación cuya misión es contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda hacer realidad su sueño y su proyecto de vida y que pueda hacerlo en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano, ¿no? Lo que tratamos de promover es la inclusión y para ello facilitamos diferentes apoyos a la persona en los diferentes entornos de su vida. Y en este sentido hemos considerado recientemente, también porque las mismas personas con discapacidad intelectual así nos lo han transmitido, que había un vacío y una inexistencia de apoyos y de oportunidades para participar de la vida cultural, ¿no? De ahí que hayamos puesto en marcha este proyecto Más Cultura, Más Inclusión. FEAPS Madrid, como decía también Alberto en la presentación, está formada por 90 organizaciones que atienden a 29.000 personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Contamos con 300 centros de atención a personas con discapacidad en los que ofrecemos diferentes servicios desde que nacen y hasta que envejecen. Así tenemos centros de atención temprana, por ejemplo, que son en los que las personas reciben una atención terapéutica cuando tienen entre 0 y 6 años y es una atención muy preventiva de la discapacidad y de potenciación de sus capacidades futuras. Tenemos centros de educación especial, centros ocupacionales, empresas de inserción laboral, pisos tutelados y un montón de servicios paralelos de acceso al ocio, a la cultura y a los diferentes ámbitos de vida en los que nos movemos todas las personas, ¿no? Contamos con 4.000 profesionales dentro de la Comunidad de Madrid y más de 2.000 voluntarios que nos ayudan a realizar nuestra tarea. Nuestra organización es un poco similar a la administración del Estado en la forma en cómo estamos configurados, porque somos pequeñas asociaciones familiares que crearon los servicios ante la necesidad de sus hijos, que se agruparon en federaciones autonómicas y que al mismo tiempo formamos parte de una administración, o sea, de una confederación nacional, ¿no? Todos compartimos misión y valores y en ese sentido vamos trabajando en todo el territorio nacional por conseguir los mismos logros. Bueno, ¿qué es la discapacidad intelectual, ¿no? Quizá es la primera pregunta que tenemos que hacernos y cuando hablamos de discapacidad intelectual, pues generalmente o a la mayoría de nosotros nos vendrá a la mente una persona con síndrome de Down, por ejemplo. Quizás si conocemos un poquito más la discapacidad podemos pensar también en autismo, en parálisis cerebral y en otro tipo de síndromes asociados. La discapacidad intelectual se define, y así lo hace la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y el Desarrollo, a cuya definición desde FEAPS nos adherimos, como una persona que tiene una limitación en el funcionamiento intelectual, es decir, tiene un funcionamiento intelectual inferior a la media,
que además tiene dificultades en la conducta adaptativa. Esto significa que tiene dificultades para realizar habilidades o tareas complejas, que tiene dificultades para la comunicación, para las relaciones sociales, y es además una discapacidad que se caracteriza por aparecer antes de los 18 años, por eso hablamos de discapacidad intelectual o del desarrollo. Además, se incluyen otros trastornos de aprendizaje, como me refería antes, al autismo, a la parálisis cerebral y a otros síndromes asociados, ¿no? Es un poco como definimos la discapacidad intelectual. A la gran mayoría de las personas con discapacidad intelectual no las vamos a identificar visualmente, nos las vamos a cruzar por la calle y no vamos a percibir que una persona tiene discapacidad intelectual, a pesar de esas ideas o esos estereotipos que tenemos de síndromes que tienen una serie de rasgos físicos y que quizá sí que podemos identificar al cruzarnos con ellos, ¿no? Y esta falta de identificación hace que tengamos que estar un poco más vigilantes a la hora de percibir cuáles son las necesidades que tiene en la interacción con el entorno, ¿no? Para que seamos capaces de forma natural de proveerle una serie de apoyos naturales que les permitan participar como los demás en la circunstancia en la que nos encontremos. Bueno, un breve repaso normativo que vincula lo que es el acceso universal a la cultura y también a la accesibilidad. Y ya se hablaba del acceso a la cultura en la Declaración de los Derechos Humanos. También se habla en la Constitución española. Se hablaba en las normas uniformes de las Naciones Unidas, que se aprobaron en el 96. Fue sin duda la ley, la Liondau, que se llama en España, un cambio brutal en la forma de facilitar el acceso a los diferentes espacios y servicios de las personas con discapacidad, en el sentido de que esta ley ya definía en su desarrollo normativo qué era la accesibilidad, qué es el diseño universal y qué son las barreras, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, como accesibilidad se habla de favorecer el acceso, el uso y la participación de todas las personas en igualdad de condiciones a los diferentes entornos, productos y servicios, ¿no? Y por último, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se aprobó en el 2006 y que España ratifica en 2008 y que está suponiendo también un cambio normativo muy importante en nuestro país, en el sentido de que, por ejemplo, se está desarrollando en la actualidad una nueva Ley General de Discapacidad que viene a reformular toda la legislación ya existente y adaptarla a una nueva terminología y unas nuevas necesidades del colectivo, ¿no? Se trata también de dignificar a la persona. Bueno, tras ese breve repaso, algunas pinceladas sobre qué es la discapacidad intelectual y algunas perlas para que podamos hablar después de la incorporación de soluciones al mundo de la cultura. Podemos hablar de persona con discapacidad o podemos referirnos también a cuánto de discapacitante es el entorno. Es decir, una persona con una discapacidad determinada podrá participar de las actividades si el entorno lo permite. Si en el acceso a un museo tenemos una adecuada rampa o ascensores, una persona que por sus características físicas vaya en una silla de ruedas o se tenga que estar desplazando con muletas, podrá entrar a ese museo y podrá disfrutar de los cuadros, las esculturas que tenga ese museo en sus vitrinas, ¿no? Si no tenemos esa rampa, pues entonces esa persona no podrá acceder. Entonces, en este sentido sí que se habla desde la Clasificación Internacional de Funcionamiento de Salud de que una persona tendrá más o menos discapacidad en función de cuántas barreras le interponga el entorno, ¿no? Y esas barreras pues, pueden ser físicas y generalmente vamos a pensar o tendemos las personas a pensar en barreras físicas, en rampas, en escaleras, a lo mejor pensamos también en comunicación o en soluciones de comunicación sensorial como pueda ser el braille o las audioguías o la audiodescripción a la que se referían en la ponencia anterior, ¿no? Que facilitan a personas
ciegas, o la lengua de signos, que facilita a personas sordas el acceso a la cultura, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de barreras relacionadas con las personas con discapacidad intelectual? Bueno, pues las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades, por ejemplo, a la hora de relacionarse con el entorno, y en este sentido pues tienen muchas dificultades para la orientación, para orientarse en el entorno. Si conocemos las barreras más habituales a las que se enfrentan estas personas, podremos diseñar soluciones a la hora de poner en marcha nuestros contenidos culturales que les permitan acceder a la cultura, ¿no? Entonces, la orientación espaciotemporal es una de las grandes barreras. Les cuesta mucho orientarse en la ciudad, orientarse en el entorno, comprender los planos y los mapas visuales. Necesitan ítems gráficos que les sitúen en determinados momentos y lugares. La gestión del tiempo es otra de las barreras con las que se enfrentan. La comprensión de la información. Las personas con discapacidad intelectual tienen un vocabulario mucho más restringido. Además, su experiencia vital es mucho más limitada a la de otras personas, bien porque han tenido pocas posibilidades de participar, y eso también les genera una carencia. Hace poco nos hicieron un encargo en la Federación para adaptar a lectura fácil. La lectura fácil es una técnica de simplificación de textos que facilita a las personas con discapacidad la comprensión de la información. Y nos encargaron de un sindicato que adaptáramos a lectura fácil el manual de bienvenida al afiliado, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a adaptar, y a la hora de ir adaptando encontrábamos que teníamos que hacer un esfuerzo extra para explicarle a una persona con discapacidad qué es un sindicato, ¿no? Porque como además tienen menos acceso al mundo laboral, no tienen conocimiento de cuáles son sus derechos laborales, y toda esta cultura que nosotros tenemos interiorizada y aprendida, a la que me refiero, que también ellos tienen esa carencia y tenemos que hacer un esfuerzo extra a la hora de explicar, ¿no? O qué es un delegado sindical, o qué es un representante de los trabajadores, ¿no? Pues son esos términos a los que ellos no han incorporado a su vocabulario, no han utilizado en sus conversaciones con los amigos, y entonces es esa explicación añadida a la que nos tenemos que referir, ¿no? Otra de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual, o de las dificultades que tienen, es la memorización. Tienen dificultades para memorizar grandes cantidades de información. Esto significa que tendremos que pautar la información o esquematizar la información de forma que a ellos les ayude a provocar el recuerdo de aquello que les hemos estado contando o explicando, ¿no? Lo veremos luego más adelante, pero si, por ejemplo, organizamos en un museo una visita a una exposición, pues sería muy enriquecedor que al término de esa visita les pudiéramos ofrecer un breve resumen o papel donde de forma gráfica seleccionemos los 4 puntos clave de esa visita, para que luego ellos lleguen a casa y puedan compartir con su familia o con sus hermanos o con sus amigos esa experiencia previa que han tenido con esa pequeñita chuleta, ¿no? que son las que utilizamos todos en los exámenes para decir a ver qué venía después de este punto para desarrollar el tema entero, ¿no? Entonces, son técnicas que contribuyen a facilitar esa carencia de herramientas para la memorización. Las relaciones sociales son otra de las barreras. Como os decía, las personas con discapacidad intelectual suelen tener dificultades en la relación con los otros, ¿no? Y en ese sentido, pues toda la amabilidad, toda la cercanía, toda la disposición que como profesionales tengamos a la hora de recibir a un visitante o atender a una persona que solicita información en un museo o en cualquier espacio cultural, a ellos les va a facilitar también el acercamiento, la incorporación, el perder la inseguridad, en sentirse cómodos y en disfrutar más de la visita.
Otra de las dificultades que tienen es la realización de habilidades y de tareas complejas o de estar a dos tareas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si montamos actividades interactivas, también sería conveniente que tuviéramos esta dificultad en la cabeza para ir pautando el proceso de forma que les permita ir asimilando los diferentes contenidos que vayan aprendiendo, ¿no? Y el tema del estrés, el tiempo y el estrés, como os decía, pues también son otra de las barreras que tendremos que tener en cuenta. Generalmente las personas con discapacidad intelectual agradecen tener información por adelantado para solucionar este problema del estrés y del tiempo, ¿no? Y bueno, pues si saben que la visita dura 1 hora, pues ellos anteriormente saben que hay un espacio de tiempo en el que van a estar a lo mejor en un museo, que después les va a dar tiempo a volver a casa o van a realizar su siguiente actividad en el día, ¿no? Entonces, que ellos puedan saber más o menos que una visita temporal de un museo pues tiene un recorrido aproximado de 30 minutos, es positivo para ellos, en lugar de meterse allí y decir, a ver cuándo salgo o cuánto dura esto, ¿no? Entonces, toda esa información por adelantado que les podamos ofrecer va a ser muy bueno para que ellos vivan mejor esa experiencia. Y todas estas dificultades pues no son solo propias de las personas con discapacidad, ¿no? Estamos en un momento en el que la población está envejeciendo a ojos vista, en el que se habla de que, bueno, el Instituto Nacional de Estadística dice que en el año 2032 prácticamente el 45% de la población española va a ser dependiente y esas personas dependientes van a tener unas dificultades cognitivas muy similares a las que puedan experimentar ya las personas con discapacidad intelectual por razón de su discapacidad, ¿no? Pero además en 2012 visitaron España 12 millones de turistas que desconocen nuestro idioma, que a lo mejor vienen de culturas muy diferentes a la nuestra y a la que las soluciones en un ámbito cognitivo que pongamos en marcha pues también les van a ser muy de utilidad para disfrutar de las actividades culturales. Y además, allí en España, ahora de memoria no lo recuerdo, pero un elevadísimo número de personas extranjeras residentes en España, ¿no? Que igual que los turistas, aunque de otra forma, también se enfrentan a esas dificultades cognitivas. Entonces, bueno, pensando en mucha más población o pensando en términos económicos, que al final es lo que nos mueve a todos y lo que nos va a ayudar también a justificar las soluciones que podamos poner en marcha, pues si no pensamos solo en la población con discapacidad intelectual, sino que pensamos en personas mayores, pensamos en turistas y pensamos en extranjeros residentes en España, creo que tenemos un argumento más que suficiente como para tener en cuenta esas barreras cognitivas a la hora de diseñar los diferentes entornos culturales. Siempre decimos que tenemos que pensar en el proceso. Si cualquiera de nosotros montáramos para estas vacaciones un viaje a Berlín, pues sacaríamos nuestro billete, buscaríamos un hotel, posiblemente fuéramos ya en el avión con un mapa impreso y una serie de instrucciones sobre cómo llegar desde el aeropuerto al hotel en el que estamos instalados. Contaríamos con un plano zonal de los alrededores del hotel para ver un poco esos primeros pasos en los que vamos en una ciudad diferente. Habríamos sacado una relación de museos que podemos visitar o de sitios que nos puedan interesar ver en Berlín. Y eso a pesar de que, bueno, pues que el alemán no es un idioma que se parezca al español y que, bueno, pues dices, pues toda la información por adelantado que yo pueda llevar en mi viaje a Berlín me va a ayudar a optimizar más el tiempo, a estar más seguro, a saber dónde voy, ¿no? Eso mismo lo hacen las personas con discapacidad intelectual todos los días. Cuando ellos deciden que quieren ir a ver una obra de teatro, que quieren visitar un museo,
tienen que realizar una gestión administrativa. Al final, para cualquier actividad que ellos realizan, lo que van a hacer es preguntarse, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿O dónde está este museo? ¿O qué puedo ver en este museo?, ¿no? Y una de las primeras vías de entrada que tenemos hoy en día a la hora de buscar información es Internet. Y entonces aquí voy a la importancia que tiene la información que ofrecemos en las páginas web de los museos, de los centros culturales y de los distintos espacios de acceso a la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues si nos vamos a la legislación, Internet dice que las páginas web tienen que seguir un protocolo que se llama W3C, que te dice que las páginas son más o menos accesibles en función de la programación, del código HTML y de las tripas que llevan por dentro, ¿no? Pero una página web puede ser súper accesible desde ese punto de vista, pero que al final no encontremos la información. Y si yo no encuentro la información, pues ya puede tener todos los protocolos correctos que quieras, que yo lo que necesito saber es en qué calle está el museo, cuál es la forma de llegar, y si me pones una foto de la fachada, pues lo voy a identificar mucho mejor en el momento en el que llegue, ¿no? Entonces, las páginas web tenemos que pensarlas también desde el punto de vista cognitivo. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, que los menús de navegación tengan un número de opciones limitadas, es decir, es más fácil para una persona con discapacidad intelectual o con un déficit cognitivo elegir entre 5 opciones que entre 10. Entonces, si podemos limitar las opciones de elección, pues siempre estaremos garantizando una mayor accesibilidad a la página. Si acompañamos la información escrita de pictogramas, también vamos a facilitar la identificación de los contenidos de esa página web. Si en información, en la pestañita de información de la página web, la acompañamos del pictograma de un teléfono o del símbolo internacional de la I de información, pues va a ser más fácil que personas con discapacidad intelectual no lectoescritoras pinchen ahí y vean un teléfono a lo mejor, ¿no? Pues ya tienen una referencia para aquellos que no saben leer, un teléfono de contacto fácilmente identificable en el que yo pueda pedir más información. Y luego hay determinada información que ellos consideran muy importante y fundamental. Una de ellas es el teléfono. Les gusta y prefieren más el trato personalizado. Otra de ellas es el cómo llegar, que os decía, un plano zonal de la zona. Y también qué es lo más importante de los contenidos que se pueden ver en el museo. A veces nos perdemos en sobreinformar, ¿no? Y ahí también se propone pues, hacer técnicas de redacción de textos en fácil lectura, de forma que se concreten mucho más los contenidos y al final a la persona le llegue el mensaje principal y el más importante de toda esa información que estamos ofreciendo, ¿no? Otra de las formas de dar información es la atención personalizada y el famoso teléfono, y cada vez se lleva más el contestador automático en el que tienes, pues eso, si desea hablar con administración, pulse 1, si desea hablar con el BEDEL, pulse 24, y entonces ya dices, bueno, ¿y entonces qué hago, no? Una de las recomendaciones que ellos realizan es que siempre entre esas opciones haya la opción de hablar con un operador, ¿no? Y que ese operador realmente te coja el teléfono, porque claro, luego te pasan con el operador, pero allí no contesta nadie, ¿no? Y tienes que volver a llamar. Entonces, si ya hemos conseguido hablar con un operador, lo recomendable también es que las personas que atienden al público, y ya sea vía telefónica, presencial, pues que tengan una serie de claves sobre cómo relacionarse con personas con discapacidad. Y esas claves pasan, entre otras cosas, por conocer sus dificultades, cuál es el vocabulario que suelen utilizar, o por lo menos tener la conciencia de que tienen un vocabulario más restringido, que a lo mejor nos piden que les repitamos las cosas 5 veces. Y bueno, yo recuerdo hace unos años cuando Gallardón todavía era alcalde de Madrid, que decía hay que formar a las personas de administración y de atención al público en que sean más amables, ¿no? Hubo ahí todo un debate y dices, bueno, pues parece que tiene que ser un requisito indispensable de la persona que nos atiende al público, pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos desesperado ante las groserías de esa persona que está en información al público,
Pues imaginaros una persona con discapacidad intelectual que tiene muchos menos recursos en esas relaciones con los otros y que al final lo que hace es desmotivarse. La desmotivación les lleva al fracaso y al final a no acercarse a la cultura porque no recibe estímulos positivos por parte de quienes están promocionando esos entornos culturales, ¿no? Bueno, la atención personalizada, añadir quizá pues el hecho de que podamos también en la atención personalizada ofrecer esos trípticos de información con soportes en fácil lectura y pictogramas para facilitar la comprensión de la información que estamos dando. Y bueno, si ya una persona ha hecho esa tarea previa de búsqueda de información, de sé dónde tengo que ir, qué autobús coger, no vamos a entrar en medios de accesibilidad al transporte porque no es el foro adecuado, pero sí que podemos intervenir de alguna forma en el entorno próximo a nuestro centro cultural. Yo por temas de desplazamiento de mi casa al trabajo, pues suelo pasar todos los días por el eje Recoletos-Prado. Y es raro el día que no me encuentre con algún extranjero, iba a decir un guiri, algún extranjero, que no me pregunte, oye, el Prado o el Reina Sofía, y dices, no sé, parece que lo tienes muy interiorizado porque conoces Madrid, conoces la zona y sabes un poco en el orden en el que van todos los museos en el eje. Pero es verdad que cuando te paras y dices, ¿y dónde están las señales? O no están, o no se leen, o el vandalismo ha terminado con ellas, o están mal orientadas, que ocurre si pasáis por allí, fijaros, porque apuntan al revés, no se han mantenido, no tienen pictogramas de apoyo, y dices, jolín, pues qué fácil sería ordenar el itinerario peatonal de las personas, sobre todo en determinados entornos, ¿no? Bueno, pues si tenemos la oportunidad como institución de colaborar con las administraciones públicas para que esas señales se adecúen a las necesidades de las personas con discapacidad y al final de todas las personas, porque es algo que vamos a agradecer todos, pues también como instituciones tenemos una responsabilidad de intervención en el entorno. Igual con los edificios. Hay edificios como el Prado pues que bueno, tienen unas características propias que les hacen más identificables, ¿no? Pero un poquito más adelante está el Museo Naval. Y el Museo Naval, por ejemplo, si lo ves desde la acera contraria, ves que pone Museo Naval. Pero si vas por la acera del museo, pues posiblemente pase desapercibido porque solo tienes ahí a un señor del ejército en la puerta y te piensas que es alguna institución oficial de la administración pública o del Ministerio de Defensa, ¿no? No piensas que haya allá un museo. Pues cómo podemos intervenir en la fachada para identificar que efectivamente ese es un museo naval, ¿no? Nos va a ayudar a todos a identificar la puerta, la entrada y que haya un museo, ¿no? Y que podemos disfrutar también de su contenido. Y una vez que entramos en el edificio, pues es importante que trabajemos la forma de recibir al visitante, ¿no? Y decir, bueno, pues no me puedo encontrar con un vestíbulo enorme, frío, en el que no sé dónde dirigirme de primeras, ¿no? Pues tengo que tener una ventana de información lo suficientemente identificada para que la persona sepa que, bueno, pues que ahí es donde va a poder sacar la taquilla, o sea, la entrada, y es la taquilla, o le van a ofrecer información de las diferentes exposiciones que puede disfrutar. Hace unos días hablábamos de la accesibilidad en el cine y era curioso porque más allá de pensar en las sillas reservadas a personas con movilidad reducida, en lugar de en la fila 1 para que acaben esnucaos pues en media altura y este tipo de cosas, ¿no? Y ellos decían, para mí lo más difícil es sacar la entrada. Dice, porque yo llego al cine y detrás del señor que vende la entrada hay un luminoso en el que va pasando información súper rápido de diferentes películas, diferentes horarios, en diferentes colores, y cuando ya he localizado la fila de la película y quiero ver los horarios me ha cambiado. Y entonces, ¿cómo sé yo en qué sala o a qué hora es la película que yo quiero ver?
Y parece una tontería, pero todo lo que podamos facilitar también a través de paneles informativos, la forma en la que presentamos la información, pues a ellos también les va a ayudar al final a ser más autónomos, que es lo que también queremos, depender menos del otro y en la medida de lo posible poder disponer nosotros de nuestro ritmo y de nuestra autonomía igual que hacemos los demás, ¿no? Bueno, pues un poquito por ahí también la disposición de la información en esa recepción al museo. Y bueno, más cosas que podemos hablar del ámbito de la cultura. Bueno, como decíamos, el programa Más Cultura, Más Inclusión tiene 3 vertientes, la del mundo laboral, la de las personas con discapacidad intelectual como creadoras y también como trabajadoras. En el mundo laboral estamos desarrollando algunas de las entidades de FEAPS Madrid han desarrollado iniciativas en las que han formado a personas con discapacidad como auxiliares culturales y realizan visitas guiadas en diferentes museos en los que ellos cuentan esa historia del cuadro, del autor, de lo que el autor quiso transmitir en el cuadro y luego además su percepción personal de la obra, ¿no? Y lo hacen a los visitantes y son experiencias muy gratificantes. ¿Qué dificultades están encontrando? Porque no dejan de ser experiencias pioneras, pero como las personas con discapacidad intelectual no tienen acceso a la formación reglada profesional para sacarse el título de auxiliares culturales, tampoco pueden incorporarse de forma ordinaria a esos puestos laborales que se ofrecen en el mundo cultural. Entonces, al fin y al cabo son experiencias que agradecemos a los museos que nos permiten ponerlas en marcha, pero que a ellos no les reportan una actividad laboral remunerada y profesionalizada, ¿no? ¿Qué haría falta? Primero, incorporarles y que tengan plazas en esas escuelas y en esas formaciones profesionales vinculadas con la cultura. Y hace falta también adaptar los programas formativos a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y habrá que adaptar a lectura fácil y habrá que adaptar las pruebas de evaluación. Se está realizando ya en algunas universidades, por ejemplo, para personas con Asperger, se están adaptando las pruebas de acceso a la universidad para que ellos puedan realizar la selectividad en función de sus necesidades específicas e incorporarse al mundo universitario, ¿no? Pues un poco en este ámbito de la cultura también es una de las necesidades que se han detectado. Pero el mundo laboral, más allá del guía turístico, del auxiliar cultural, tiene otro montón de actividades paralelas, como pueden ser la recepción al visitante, el reparto de documentación, temas de mantenimiento, que son puestos laborales a los que ellos también pueden acceder y que muchas veces no tenemos en cuenta esas capacidades o no sacamos o no pensamos en el colectivo de la discapacidad para incluirles en esas labores. Y además el mundo de la cultura se caracteriza también porque se realizan inauguraciones, eventos especiales, ¿no? En los que, bueno, pues ahora con el tema de la crisis un poquito menos, pero suele haber un catering o se suele grabar el acto para producir luego un vídeo resumen. En este sentido, pues también existen empresas de catering gestionadas por personas con discapacidad intelectual que se puedan incorporar también a nuestra bolsa de proveedores para ofrecernos ese servicio en un determinado momento. Y se han desarrollado también experiencias con escuelas de cine en las que se ha capacitado a personas con discapacidad intelectual como operarios de cámara y editores de vídeo y están realizando ya trabajos profesionales en eventos determinados para grabar esa inauguración y montar después un vídeo de cómo fue, con 3 o 4 entrevistas a personas clave, y te lo editan y te lo montan y estás contribuyendo también a que se incorporen al mundo laboral y a la cultura, aunque no sea por la vía más directa, ¿no? Pero sí que va tocando esos puntos tangenciales. Hace muy poquito se celebró en el Centro Dramático Nacional el Festival Una Mirada Diferente, no sé si oísteis hablar de él, un festival en el que el Centro Dramático Nacional lo que hizo fue abrir las puertas del centro y poner el escenario a disposición de compañías teatrales
en las que trabajan personas con discapacidad, con discapacidad, de todas las discapacidades, ¿no? Y vinieron compañías francesas, españolas, portuguesas, que estuvieron en el Centro Dramático Nacional, que presentaron allí sus creaciones artísticas, profesionales. Realmente cuando lo ves y desconoces este tipo de trabajos te llama mucho la atención, y en el que además estuvieron colaborando como voluntarios culturales 4 personas con discapacidad en tareas de producción. Estuvieron siendo soporte de las compañías, recibiendo al público en el teatro y bueno, pues de alguna forma visibilizando, teniendo un primer contacto con lo que es el desarrollo de un festival que implica la logística y todo lo que es las tripas, ¿no? De que todo esté funcionando en el momento que tiene que funcionar. Bueno, pues allí estuvieron, fue una experiencia muy gratificante que esperamos que pueda ser pues un primer paso antes de su incorporación como trabajadores ya, ¿no? O sea, porque al final es lo que queremos todos, pero bueno, fue una experiencia muy buena. La participación como creadores, pues por ejemplo tenemos también experiencias en el mundo de la música, como son los Tambores de Pozuelo. Tambores de Pozuelo es un grupo musical de la Asociación Afanias que ha actuado en muchísimos escenarios ya de la Comunidad de Madrid, también de fuera, que ha teloneado a grupos como Los Secretos. Otro de los ámbitos en los que se trabaja como creadores es en el de la escritura y la creación literaria. En este sentido, pues quizá la Asociación Argadini de Madrid es una de las pioneras, porque está trabajando desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, con tertulias literarias. Algunas de ellas las realiza en el Café Gijón, donde creadores con y sin discapacidad se encuentran, comparten obras propias y de otros, ¿no? Y al final se convierte también en un entorno inclusivo, y que además ha editado ya 3 libros propios junto con la editorial Grupo Cero, de autores con discapacidad intelectual, que además han tenido la oportunidad de firmar ese libro en las 3 últimas ediciones de la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Pues también son espacios en los que tenemos la oportunidad de contar con estos autores y creadores y darles la oportunidad de tener pues un hueco que también se merecen, ¿no? En el panorama cultural. En las artes plásticas destaco la experiencia de la Asociación Debajo del Sombrero, otra asociación de Madrid, que está trabajando la inclusión y el desarrollo creativo de personas con discapacidad intelectual, además con muchísimas necesidades de apoyo en entornos como el Matadero, donde tienen un programa que se llama El Matadero sin Miedo, la Universidad de Bellas Artes, y también en la Casa Encendida, donde tienen otro programa que se llama El Sombrero en la Casa. Y en los 3 entornos, una de las características que tienen es primero, que se realiza en un entorno inclusivo, que no se realiza en el centro propio de personas con discapacidad intelectual, sino que es un centro abierto a todo tipo de creadores, donde además participan creadores con y sin discapacidad, y donde tienen la oportunidad de enriquecerse del conocimiento de otros. Otras formas de expresión que también esta es Belén, una creadora que la verdad que es muy impactante, ¿no? Y ella misma se ha expuesto como parte de la obra en algunas circunstancias, y bueno, pues da un poco imagen de qué es lo que pueden ofrecernos las personas con discapacidad intelectual también. Y en artes escénicas pues tenéis una foto ahí del psicoballet Maite León, por ejemplo, que quizás es de los más conocidos en el sector. Y tenemos también la Fundación ANADE, que tiene centros especiales de empleo en los que forman actores con discapacidad para las artes escénicas. No os voy a poner ya este vídeo, que vamos un poquito mal de tiempo. Y luego, como espectadores o clientes, sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en el tema de la información. El compañero anterior hablaba de la audiodescripción. Yo traigo aquí las audioguías. Este es un pantallazo de la información que ofrece de las audioguías un museo, y entonces, como veis, pues tenemos audioguías en diferentes idiomas, tenemos diferentes
tipos de audioguías, la versión completa de todas las obras del museo, una versión reducida, hay audioguías infantiles. Yo os lanzo el guante y si alguno lo quiere recoger, pero sería muy interesante contar también con audioguías en lectura fácil o con información facilitada, de forma que esa información que ofrecemos en las audioguías la contemos de otra forma para que pueda ser comprensible a las personas con discapacidad intelectual, donde hagamos uso de un vocabulario más facilitado, donde tengamos en cuenta esa cultura diferente o ese remanente de información y de conocimientos que tienen las personas para contarles los cuadros de otra forma. Hace poco estuvimos en el Museo del Traje y en uno de los carteles de información ponía «El majo» y te contaba un montón de cosas de la vestimenta del majo, ¿no? Y yo fui la primera que de repente digo «¿Y el majo? ¿Y qué es el majo?». Hasta que caí en que era un majo, ¿no? Y dices, jolín, pues es verdad, bueno, pues vamos a acompañarlo de una foto, vamos a contarles qué importancia tuvo el majo y vamos a decirles que era el majo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que de primeras a nosotros nos cuestan 30 segundos en caer en ellos, a ellos les produce, pues, ¿qué me están contando del majo? Majo soy yo, ¿no? Como decía uno. Pues sí, pues tú eres muy majo, pero este es otro majo, ¿no? Tema de los planos, os decíamos de la orientación. A veces el recorrido de un museo que vas de sala en sala, al final dices, ¿cuántas salas llevo? ¿Cuántas salas me quedan? ¿Dónde llego? Bueno, vamos a intentar plantearles, si el museo tiene 7 salas, vamos a ponérselo en lineal, vamos a señalar en cada una de las salas en cuál nos encontramos, porque ellos van a saber cuántas han pasado y cuántas les quedan para finalizar el recorrido. También señalizar algunos servicios básicos siempre, tema de aseos. La discapacidad intelectual suele tener otras discapacidades y enfermedades asociadas, entonces tener una vía rápida a los aseos, pues suelen agradecerlo, y tener espacios en los que sentarse y reposar también. Entonces, bueno, pues pensemos también al final en que la visita al museo pueda ser una experiencia grata, donde disfrutemos, podamos descansar en un determinado momento para continuar después. Este es el icono de aseos del Museo del Traje. Pues bueno, pues el señor y la señora, mucho mejor que el kimono y lo que hayan pretendido hacer aquí, ¿no? Hay ejemplos de todos los gustos y de todos los colores y en cualquier aseo de cualquier bar de copas vamos a ver todo tipo de innovaciones a la hora de señalizar, pero al final si queremos que la gente acierte, pues vamos a ponérselo fácil. Y luego el tema de los proyectos educativos, también si podemos facilitar el enriquecimiento de las personas a esos proyectos, pues, y adaptarlo a sus necesidades, pues mucho mejor. Lo dejamos aquí, os dejo ahí el nombre de las obras. Todas las fotos que hemos incluido en la presentación son de artistas con discapacidad o de momentos en los que han intervenido y nada más.